bendiga, bendiciones de lo alto. Estamos acá una vez más con una palabra de aliento a las naciones. Placer saludarles y decirles que Dios hoy tiene algo especial y una palabra de aliento muy hermosa. Hoy vamos a hablar un tema extraordinario y pues queremos dar un saludo. Una vez más estamos aquí para servirles y por supuesto para seguir edificando el cuerpo de Cristo y aquellos que también van a empezar a ser parte de ello. Bendiciones a todos, estamos acá, queremos compartir un tema bastante especial, sobre todo porque siempre que la palabra de Dios nos da un enfoque diferente a todos, nos llena, nos transforma, nos hace nuevos y pues queremos que ustedes no estén exentos a esto, que puedan compartir con nosotros este cambio, esta palabra que traemos para ustedes. Ok, incluso hoy vamos a tocar por lo menos dos historias, que es como el enfoque principal. Y vamos a hablar de Jonás, profeta Jonás, una historia que es bastante conocida por muchos, incluso por los niños, hay películas y todo esto, comiquitas. Es una historia que casi todo el mundo conoce, pero también hablaremos de Daniel, ¿sí? Y es un tema bastante hermoso y uniendo estos dos, pues el Señor le ministró al pastor el tema que ya se los va a presentar. Pues sí, esta semana es un tema bastante divertido. Se llama Entre peces y leones, porque muchas veces nos encontramos en la situación de leer las historias y a veces no nos enfocamos tanto solamente en los animales o en los participantes de la historia y no tanto en lo que pasa con ella o aquello que no entendimos al momento, pero que siempre nos puede dejar un mensaje bastante refrescante a cada uno de nosotros. Amén, amén. Así que bueno, vamos a hacer una oración, como siempre, para darle lugar al Espíritu Santo, por lo menos de un minuto. Y vamos a pedirle al Señor que todos los que se conectan vayan haciendo vida. Pueden seguirnos en nuestras plataformas y le pedimos que sigan haciendo parte de ella para que se pueda extender este mensaje, porque la finalidad de ella es que muchos puedan ser edificados. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, elevamos esta oración y se la pedimos para la gloria de nuestro Señor. Amén. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias Gracias, Señor. por esta hermosa ministración que tienes para nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda tocar corazones. Gracias por la gente que se conecta, gracias por la gente que hace vida y pedimos que tu Espíritu Santo pueda glorificarse y pueda ministrar para edificación de ellos. Señor, gracias por todos aquellos que hacen vida a estas plataformas. Bendecimos sus vidas de una manera especial. Toma el control, Espíritu Santo, una vez más. Danos la palabra, añade sabiduría, añade todo lo que tengas que añadir para la gloria de tu santo. Sobre todo, toma nuestros labios, nuestro corazón, nuestra mente para ministrar lo que tú tienes en este día. Gracias, Espíritu Santo, te damos el lugar y pedimos que en este día te puedas glorificar a través de nosotros. Gracias, mi Señor Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, querida familia, aquí estamos con el tema de hoy, entre peces y leones. Un tema bastante hermoso, pero bueno, estamos acá y queremos dar una pequeña introducción. Yo creo que los procesos que pasamos a veces en nuestra vida, siempre tienen un propósito en Dios. Creo que esa es una de las claves y creo que quiero darle esta palabra a las personas. Cada proceso de nuestra vida o cada situación trae consigo un propósito eterno en Cristo. Lo hemos venido hablando, pero creo que este mensaje va dirigido a aquellas personas que están pasando por circunstancias donde sienten que quizás se sienten que han desobedecido a Dios, y este mensaje va para esas personas, las personas que quizás sienten que han desobedecido a nuestro Señor porque Él les ha dado alguna orden y ellos tomaron una decisión. Dios les mandó a un lugar y ellos se fueron a otro. Dios les dijo una palabra y ellos decidieron correr a otro lugar. Incluso este mensaje va dirigido a personas que a veces quizás también fueron movidas, no por la situación, sino como Daniel, fueron movidas por el proceso, porque así fue que Dios lo quiso y fueron movidos a un lugar donde decían, ¿cómo yo fui movido para acá? Pero creemos que entre todas las cosas, el Señor es el que tiene la respuesta clara para cada una de las cosas. Sí, porque Entre peces y leones nace de una, de una idea, de un mensaje de lo que el Espíritu coloca en el corazón, porque quizás
los procesos son los que siempre nos forman el carácter, Amén. pero todo el tiempo las personas piensan o asumen que el proceso está pautado, apóstol, por como Jonás, pues quizás por una desobediencia, por algo que él no hizo. Pero bueno, también está entre leones que estuvo Daniel, que no fue por desobediencia, sino por mantener una postura, por mantener la postura de adoración como tal. Entonces, uno pudiese decir, entonces, ¿qué produce el proceso? Pues, ¿lo produce la desobediencia o lo produce la obediencia? Claro. O sea, el proceso va más allá de, de algo que nosotros hicimos o no hicimos. Yo creo que el proceso está enmarcado en el propósito de Dios y el tiempo que Él quiere que vivamos para poder transicionar a un nuevo tiempo. Así mismo es, así mismo es. Y Daniel, cómo llegó a ese lugar también, pues tampoco es que fue que él llega como un exiliado, como alguien que fue movido por las circunstancias, por la situación, y muchas personas que también hoy están en las naciones no fueron movidas por, porque sí lo quisieron, sino porque a veces la presión o la situación, su entorno los llevó a ser movidos a otro país, a otra ciudad o a otro lugar. Yo creo que eh, este mensaje va a edificar a muchas personas que nos ven de distintas partes del mundo que dicen, pastor, yo no me quería venir. O sea, mis planes no estaba quererme ir de Venezuela o de mi país o de un lugar a otro, pero me tocó ser movido por alguna circunstancia o por alguna situación que de verdad estaba atravesando. O sea, creo que a veces la necesidad o las situaciones o la presión es muy fuerte. Creo que este mensaje va para muchas personas que están allí, que son padres de familia, que tenían la responsabilidad, que tenían la necesidad de ser fuente financiera o de ser parte de ello. Y bueno, a veces la presión, por más fe que tengamos, nos lleva a tomar decisiones. Claro, un mensaje que si se toma, se recibe, se le presta la atención adecuada, podemos trabajar como Jesús, con los peces que tengamos y los panes que tengamos. O sea, al final no es tanto la situación en la que podamos encontrarnos ahorita también, sino qué vamos a hacer ahora que ya estamos acá, cómo lo vemos, cómo lo tomamos, en qué nos basamos para seguir adelante, nos dejamos caer, o entendemos pues que Dios siempre está al control y que como siempre nos dará la salida en cualquier circunstancia que estemos. Amén. Incluso yo siempre, por ejemplo, pastor, yo siempre suelo decir que valientes son los que se quedan, pero también son valientes los que se van. Yo creo que este Claro, camino y este caminar es de valiente, porque la gente que se queda dice, soy valiente porque resisto, porque aguanto y porque a pesar de todo me quedo. Pero también es valiente soltar todo, dejar tu ciudad, dejar tu familia, dejar tu país e irte a otro lugar. Y yo claro que creo que sí. a veces son dos puntos de vista. El que se queda dice, yo soy valiente porque me quedé, pero el que se va también es valiente porque toma la decisión de irse, ¿no? Y dejar a su familia, dejar gente. Y bueno, nosotros hemos vivido muchas circunstancias, muchas situaciones en la iglesia, gente que se ha tenido que ir, pero que también después le ha tocado pasar procesos como de repente se pierde un familiar, se pierde algo y no pueden estar, se va alguien de sus vidas y no pueden estar. Eso es de valentía también. Cuando llega un cumpleaños, cuando llega un fin de año, cuando pasan momentos que a veces uno no los ve, pero las personas que están fuera sí lo padecen. Así que esta palabra de aliento para las naciones hoy se llama Entre peces y leones y vamos a dar inicio. Amén. Sí, porque la actitud es algo que con lo que quisiera que arrancáramos, es la actitud que nosotros tomamos, ¿no? En la situación en la que estamos. Porque entiendo que muchas veces viajamos, pues viajamos. Por lo menos yo soy una persona que salí y viajé y estuve en otro país solamente por 6 meses, también basado en lo que uno llama situación y toda esta cosa, puso el horizonte en otro lugar como para encontrar una mejoría económica o estabilidad por la que la mayoría de las personas sale, pero mi actitud en el otro país nunca fue de adaptación, pues. Mi actitud en el otro país siempre fue de no me siento cómodo, no me siento bien. Entonces, cuando me toca regresar, entendí que no es tanto el que estuviese fuera, el que estuviese aquí, sino el cómo afrontara, con qué actitud afrontara el donde estuviese, pues. Porque al final, después de estar acá, entendí eso y no me hizo falta volver a salir, sino que tuve que mi mentalidad dejarla transformar por Jesús, dejarla transformar por Él, porque en ese momento estaba lejos de su presencia y eso era lo que hacía que yo me sintiera sin paz, que yo me sintiera en turbulencia. Entonces, yo creo que las personas tienen que entender eso, apóstol. Tienen que entender que las circunstancias a veces
nos sobrepasan o nos sobrellevan es porque Jesús, que es el ancla más fuerte en nuestras vidas emocionalmente, nos está haciendo falta. Amén, amén. Y sí, bueno, eso es importante lo que estás llevando a cabo, pero también para ya ir entrando en el mensaje, ¿no? Vamos a empezar a hablar un poco de Jonás. Jonás fue un personaje eh, que marcó, que marcó la vida de muchas personas, pero que también son decisiones que él toma. Por ejemplo, cuando tú empiezas a leer el libro de Jonás, nos conseguimos que Dios le da una orden y le dice, mira, Jonás, vete a Nínive a pregonar aquella ciudad, porque aquella ciudad necesita, o sea, es un llamado a salir, es un llamado a salir de allí. Y él toma la decisión de salir, pero se va a Tarsis. En sí, es como una media obediencia, porque él se pudo haber quedado en el sitio, él se pudo haber quedado en aquel lugar, pero sin embargo toma la decisión de irse, también salir de aquel lugar, pero irse a otro lugar. Entonces, Jonás toma la decisión él de salir de aquel lugar, de aquel puerto, pero Dios de hecho ve a Nínive porque en Nínive había una necesidad. Yo creo que a veces Dios nos envía porque hay una necesidad. ¿Sí? Cuando somos llamados por Dios, somos llamados a ir a solventar aquella necesidad. Ve a pregonar en aquella gran ciudad lo que está pasando. Pero él compra sus boletos y se va a Tarsis. ¿Sí? Cuando uno estudia las dos ciudades, Nínive es una ciudad que necesitaba y Tarsis es una ciudad que tenía abundancia. Y él toma la decisión de tomar un barco hacia allá. Y empiezan a pasar una aventura. Yo creo que la obediencia a Dios es lo más fundamental en la vida de un creyente. Creo que cuando alguien decide obedecer a Dios, no importa dónde te está enviando. Importa es creer y vivir y obedecer lo que él te está diciendo. O sea, que es como que si Dios hubiese abierto las puertas a Jonás para salir, solo que evidentemente como hombres cuando queremos salir de un lugar por un cambio, nunca queremos cambiar algo que a nosotros nos parezca inestable, Sí. sino que nos parezca mejor a nuestra conveniencia. Y a veces es como que si Dios nos abriese las puertas para nosotros dar un cambio en nuestras vidas, pero no esperando que el cambio de nosotros sea para llevar algo a alguien o para aportar algo a otros. Amén. Y nosotros siempre como humanos estamos queriendo que nos aporten a nosotros, ¿no? Así mismo es. Siempre nos Así gusta mismo es. más. Y creo que Jonás va a empezar a vivir un proceso, pero esta vez no nos enfocaremos en la historia del proceso de Jonás y el pez. Esta vez vamos a enfocarnos en la gente que iba en esa barca, ¿sí? En la gente que iba camino a Tarsis y que se les detiene el viaje porque se montó Jonás allí, ¿sí? Porque se montó Jonás. Y cuando Jonás se monta, el viaje de los que iban a Tarsis, su lugar de destino no va a terminar hasta que toman la decisión de bajar de la barca Jonás. Dice la palabra del Señor que él se monta y cuando van en el camino se levanta una gran tempestad. Se levanta una gran tempestad y creo que muchas personas ahorita pueden identificarse con esto. Yo sé que en este camino de la vida, en este transitar, en estos años, creo yo fielmente que muchos tienen una tempestad levantada actualmente. Creo que muchos sienten que su barca no está avanzando. Hay una tempestad muy fuerte que no los deja avanzar. Hay un proceso muy grande que no los deja avanzar. Pero la solución está en una decisión. En una decisión. En lo que tomes la decisión de bajar de tu barca lo que Dios no quiere que esté en tu barca, tú llegas a tu lugar de destino. No fue entonces hasta que ellos tomaron la decisión de bajar a Jonás que hubo un avance como tal. Sí, porque se encontraron en una situación delicada, ¿no? Se encontraron en una situación que ellos no estaban esperando vivir, pero que los confrontó. O Así sea, es. así como muchos pueden estar ahorita, pues, o sea, yo nunca esperé vivir esta situación, en mucho menos camino a lo que yo pensé que era lo mejor para mí, pero bueno, se metió un Jonás en mi barca, alguien que estaba, este, quizás huyendo de Dios o quizás tomando una decisión propia de él y tocó mi entorno, pues me tocó padecer un poco
pero aquí estoy en medio de la barca se está moviendo, la barca se está tambaleando y es como usted dice, pues, ¿qué hago con ella? Pues, Claro, ¿qué hago con ella? ¿Me entristezco o comienzo a meditar qué fue lo que pudo causar en mi camino esto si vamos tan bien? así es. Así es, se encuentran entre peces, ¿no? Están ahí rodeados entre peces en medio del mar, entre peces, y creo que es impresionante porque ellos hacen lo posible. Dice la Biblia que trabajaron, que ya la barca está a mitad de la nada, y ellos trabajan para hacer regresar la barca a la orilla. Ellos echan suerte porque adoraban otros dioses, ellos hacían otras cosas. Entonces echan suerte, la suerte cae en Jonás, que el problema lo tenía esa persona que estaba en su barca, esa conexión que se había metido allí. Y creo que hay gente que necesita soltar esas malas conexiones, eso que no edifica. Incluso a veces es raro, es difícil, pero nos toca a veces soltar hasta personas. Hay veces que necesitamos soltar y alejar de nosotros personas que no nos edifican, sino que nos llevan a pasar procesos, ¿sí? Y a veces es doloroso, pero creo que ellos trabajaron y lucharon para hacer, por lo menos devolver la barca hasta la orilla, pero no podían. Que es una decisión difícil quizás, pero ¿cuántas veces nos han puesto esa decisión como algo que no debería tomarse? O sea, esa decisión de desconectarnos. Porque creo que como cristianos siempre nos toca una postura bastante difícil. Siempre hay que mirar muchos puntos a la vez para poder tomar una decisión propia. Entonces a veces es como que no sueltes a esta persona porque esta persona es débil en la fe. Y tú que eres fuerte debes soportar la flaqueza del débil. Pero a veces es Dios el que nos está demandando que sí la soltemos, pues porque quizás intentamos ayudar, quizás intentamos, como quien dice, empujarle, impulsarle un poco, pero ya Dios está diciendo, o sea, Así mismo es. no eres tan bueno como yo, no, nunca vas a ser tan bueno como yo, y ya para ti está representando la cruz de Simón de Sirene, pues no es Sí, tuya, tienes así que es. soltarla, tienes Así que es. soltarla. Y ese mensaje de los débiles en la fe es importante porque ellos pasan varias cosas en la barca. Ellos primero echan suerte para ver cuál es el problema. Caen Jonás. Trabajan por traer la barca, pero no, la barca está en medio de tempestad y sigue en medio de tempestad. Pero también cuando van a ver a la actitud de Jonás, cuando ellos bajan a ver a Jonás, dice que el capitán de la barca baja y se consigue que Jonás está durmiendo. Y él le dice, levántate, dormilón. O sea, quiere decir que a veces uno se da cuenta a quién debe desconectar de su vida, porque no solo es una mala conexión, sino que es un dormilón en tu vida. O sea, es alguien Te que están dejando remar solo. sí, te están dejando remar solo, no están dispuestos a remar contigo, pero sí están ahí Para para que que tú tú los no avances. lleves, claro. Tú los lleves, pero ellos no te van a hacer avanzar. O sea, Claro. no esperes que van a agarrar y van a remar por otro lado contigo. O sea, no, ellos se quedan en tu barca, pero simplemente en una actitud de no hago nada. ¿Sí? Y creo que esas son las conexiones que no nos dejan avanzar. Es como quien dice por allí, dijéramos criollitos, no lavan Ni prestan la o batea. tampoco prestan la bateja. Sí, son personas que están allí que dicen, no, no impulso, pero tampoco voy a hacer nada para que Y eso sería pase. muy fuerte identificarlo como ministro apóstol, porque Jonás era el profeta, ¿no? Así es. Ellos eran Los que no creen en los Dios. que no creían en Dios. Sería muy fuerte identificarlo como ministro. O sea, cuántas personas que son ministros, cuántas personas que son los que siempre deberían dar el ejemplo, son los que nos pueden llegar a cargar a nosotros. Porque se acostumbraron tanto a ser los servidos que ya consideran que simplemente tienen que estar en la barca y que los lleven. Y a veces Dios está diciendo, no, o sea, pero tú también tienes que remar. Claro, No puedes quedarte a dormir solamente porque eres el profeta, así es. porque al final tú eres el que debería remar un poco más o por lo menos orientar según lo que yo te dije de qué era lo que tenía que hacerse. Claro. Y esta historia entre peces es bella porque cuando tú sigues estudiando la historia, uno a veces cree que soltar a la gente es mandarlos al vacío y no te interesa que se pierda, que se muera, X. Pareciera que fuera así. Claro, Pero no entendemos que a veces soltar a la gente o soltar a esas personas no buscando ayudarla a nosotros, la estamos empujando a que se cumpla lo de Dios. Porque no fue entonces hasta que lanzaron a Jonás de la barca que aquel pez apareció y entró la protección de Dios realmente, ¿no? claro. Ellos sueltan a Jonás Estaba el plan, y estaba el plan divino. estaba el ¿Sí? plan completo, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios ahora está haciendo dos propósitos en uno.
¿Por qué? Porque Jonás es tragado por el pez y está siendo cuidado. O sea que es importante seguir lo que el Espíritu nos está guiando a hacer. Así mismo es. Así a veces pensemos que no somos hijos, ¿no? Hablando de las personas que estaban en la barca que quizás no eran los creyentes, creían en otros dioses. Pero ¿cuántas veces es Dios el que nos está colocando en el corazón como una inquietud? ¿Cuántas veces Dios te ha colocado una inquietud a hacer algo y tú sientes que, oye, pero esto, porque tengo tantas ganas de hacer esto, me da hasta miedo? Pero a veces el hacerlo es completar el plan que Dios tiene, Amén. completar el plan que ya Dios ha planificado para nuestra vida, que te va a hacer bien a ti y le va a hacer bien a la otra persona. O Así sea, es. es simplemente dejarse guiar por eso. Es sano dejarse guiar por el Espíritu Santo. Al final es el que sabe todo, ¿no? Así es. El plan fue que el pez se lo lleva, se lo traga y después Lo lo vuelve a devuelve. llevar hasta la orilla. O sea, lo que ellos no pudieron hacer, pues ellos trataron de llevar la barca a la orilla, ellos no pudieron. Pero en lo que soltaron en las manos de Dios, o sea, soltaron aquello, Dios toma el control. O sea, cuando tú sueltas a alguien, tú le estás diciendo a Dios, yo no puedo, yo ya no puedo, pero sé que tú puedes hacer algo. Claro que ¿Sí? sí. Mucha gente que necesita recibir esta palabra el día de hoy. Hay cosas que ya tú dices, no puedo con mi hijo, no puedo con mi hermano, no puedo con mi esposo, no puedo con mi vecino, no puedo con el jefe, no puedo con esta persona, no puedo con mi papá, ¿sí? Ya creo que no puedo. Entonces, lo mejor es soltarlo, soltarse las manos a Dios. Va a pasar proceso, sí, pero lo va a direccionar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque después lo hace entrar en obediencia. Entonces, soltar es una bendición a veces en nuestra vida. Claro. Solo siempre que sea guiada por el Espíritu Santo. Sí, porque el Señor los llevó a identificar. O sea, que posiblemente le estamos hablando a personas que ya identificaron el problema, Así es. que en algún momento exclamaron a voz alta en medio de la angustia, en medio de lo que estaba pasando y no encontraban solución y Dios de una u otra forma les hizo identificar el problema, Así. pero no han terminado de decidir el soltar. Claro, porque están entre peces, pero creo que trabajaron y trabajaron, hicieron todo lo necesario. Buscaron conciliar, buscaron levantarlo. Párate, dormilón, ven a ayudarnos. Lanzaron suertes, cae, el problema es aquí, pero sigues luchando. Ahora tratas de llevar la barca a la orilla, pero nada se te da, sigue la tempestad, sigue el problema. Es un mensaje claro de que Dios te está diciendo suelta mis manos. Claro que sí. Ya tú entiendes, pues ya tú ¿Qué dices. pasaría con la barca, apóstol? Después que salió Jonás. Sí, esa es una de las cosas más bellas de estar entre peces, ¿no? Porque la Biblia relata que se calmó. Yo lo que puedo creer es que la barca llegó a su lugar de Llegó a destino. su destino, por Claro, porque supuesto. al calmarse la tempestad, El capitán tomó el control de claro, nuevo. puede seguir avanzando. O sea que Dios nos quitó el control algunas cosas momentáneamente, después nos los devuelve, pero ahorita no lo tienes es porque yo quiero obrar. Te frena, te tranca hasta que sueltes a Jonás. En lo que sueltas a Jonás al mar, tu barca sigue avanzando. Así que este consejo es para muchos que están allí, ¿no? Es hora de soltar para que sigas avanzando. Ese es el mensaje. Es hora de soltar entre peces a esas personas para que tú puedas seguir avanzando. Y no te preocupes por las personas. Que si se lo entregas en las manos a Dios. Y la vida como le cambió a esta gente en la barca. Porque después que sueltan a Jonás, su adoración cambió. Claro. Su adoración cambió. Hay gente que nos estanca la adoración. Hay gente que no nos permite o no nos deja adorar a nuestro Dios. Y en lo que soltaron a Jonás, su adoración cambió. Su conexión fue ahora, creo que todos empezaron a ver a Dios como Padre, tanto Jonás como los que estaban en la barca. Ahora todos se dieron cuenta que era el único Dios. Hablándole al inconverso eso y hablándole a los que son creyentes, yo le pudiese decir que cuando la mirada está puesta mucho en alguien que nosotros creemos que es el hombre que pudiese hacerlo, solo él puede hacerlo, y le damos tanto el control a esa persona que nos puede estancar. Así es. Pero si lo soltamos y aprendemos a quitar la mirada de esos Jonás, podemos llegar a ver que el Padre en este tiempo es el Padre para todos, pues que la sujeción, la lealtad puede seguir existiendo entre nosotros porque es principio, pero que el Padre también a veces quiere que nosotros confiemos en Él, en lo que Él está haciendo. O sea, confía en mí, aunque tú veas que quizás aquellas personas que se encuentran ahorita en una situación como que yo quiero avanzar, pero el liderazgo de donde me encuentro no me quiere dejar, no me quiere, no, a veces es porque ya va, o sea, tienes algo que soltar
o simplemente Dios está al control del tiempo dentro de poco te va a volver a calmar las aguas y te va a volver a dar el tiempo de que tú Amén. manejes la barca, pero o sea, concéntrate primero en buscar la dirección de Dios, concéntrate en eso. Amén, amén. Y lo impresionante de esta historia es cómo va a finalizar, ¿no? Cómo va a finalizar la historia de Jonás. Jonás termina volviendo en el mismo punto de partida, pero toma otra dirección. Esta vez dice, entendí que debo irme a Claro. Nínive. Cuando va camino a Nínive, no se levanta tempestad. Ese es el mensaje más bonito que podemos ver acá. O sea que cuando nosotros, así pareciera que Dios nos está enviando a un lugar que es indebido, que parece incorrecto, porque hay gente que tiene ahorita una doctrina como que todo lo que es bonito, precioso, hermoso, es porque viene de Dios. Y Dios no estaba mandando nada precioso. Por eso es Claro. que la Biblia dice que hay caminos Que que al al hombre le hombre parece. le parecen de Claro. bien, pero al final son caminos de muerte. O sea, yo creo que hay veces que Dios nos va a enviar, pero tú ves a Dios. Dios en Éxodo nos envía a su pueblo a váyanse a las montañas fructíferas. Dios dice, váyanse por el desierto. O sea, Dios te envía a lugares que parecen caminos extraños. Pero cuando caminas en obediencia, llega la provisión del cielo, cae el maná del cielo, se abren los mares, ves milagros, la ropa no se te acaba. O sea, cuando vas en dirección con Dios, siempre recibes la bendición. Dice la Biblia que la lámpara del cuerpo es el ojo, apóstol, ¿no? Y que cuando una lámpara está dañada, por lo general todo lo vemos mal, todo lo vemos con errores o con defectos. O sea que nuestros ojos nos juegan un papel importante porque qué casualidad en nuestras vidas que nosotros todo lo que vemos como malo, como desierto, es realmente lo que nos va encaminando a obediencia. ¿Qué pasará con la humanidad entonces que todo lo que ve malo realmente es lo que amerita obediencia y eso es lo que a nosotros nos frena, pero nunca es que fue malo. Más bien ahí es donde se va a mover lo sobrenatural, lo bonito, pero, pero es nuestro ojo el que no nos deja ver eso, ¿verdad? Porque al final la Biblia también dice que ancho es el camino y la puerta por la que uno escoge los caminos del mundo, pues, o sea, la que todo el mundo entra, pero que estrecha es el camino a la vida eterna, ¿sí? Porque parece que humanamente siempre nos va a costar decidir lo que Cristo quiere que decidamos. Así es. Por eso el apóstol Pablo también se enfocó mucho en eso, ¿no? En lo que era la carne se opone al espíritu. Sí, porque nosotros hoy en día sentimos eso. O sea, sentimos como que Dios me está mandando un lugar fructífero. Eso es Dios. Me ha ido bien, eso es Dios. Pero pareciera que la gente que está en desierto lo tildamos como que el diablo agarró. Es la gente que está pasando procesos, en vez de decir, oye, mira, Dios quiere hacer algo con la persona, lo que sentimos es de una vez. Ese es que te falta oración, te falta fe, te falta búsqueda. Y a veces no entendemos que más bien están encaminados al propósito. ¿Sí? Y creo que a veces los peces en el camino que se tragan a los hijos de Dios o a la gente que tiene propósito es por eso mismo, por un propósito divino de nuestro Dios. O sea, los peces a veces nos tragan porque nos llevan a verdaderamente caminar en el propósito. Y hay gente que quizás no se la traga el pez ni nada, pero cree que está en la mejor obediencia y no, y es al revés. Entonces, a la gente que está pasando por desiertos, a la gente que está con tempestades fuertes en su vida, pasando procesos difíciles, que le ha tocado soltar relaciones hasta familiares, este mensaje va direccionado a ustedes de decirles, no crean que todo está perdido, no crean que se acabó, no crean que no hay una palabra de esperanza. Detrás de todo esto, nuestro Padre, el alfarero, está haciendo una obra especial. Le hablo a personas que se han sentido abandonadas. Siento en mi espíritu muy fuerte eso. Hay gente que se han sentido abandonados por sus papás. Y siento fuerte eso, sí. Porque sé lo que es vivir sin un padre desde niño. Y creo que hay personas que dicen, pastor, mi papá me abandonó o yo me tuve que desconectar de mi papá o de mi mamá o de algún familiar. Pero siento fuertemente gente que dice, ¿por qué Dios me dejó sin papá? Yo entendí una sola cosa. Cuando Dios nos desconecta de los padres es porque nos quiere mostrar una sola cosa. Yo soy tu padre. Cuando Dios nos desconecta de papá es para que nosotros lo empecemos a ver a Él como papá. Y Amén. aunque nos meta en el desierto, es papá. Y aunque se levanten tempestades, Él sigue siendo papá. Pero si hay algo que siempre va a preservar, es nuestra vida. Amén. Y es parte
de este camino. Así es, El darle el lugar a Él o aprender a darle el lugar a Él es parte de este camino, así es. que Él es importante para todos nosotros. Yo creo que si le damos el lugar correcto a Dios, Él se puede encargar de todo aquello que nosotros no hemos podido hacer, ni hemos podido dejar atrás. Al final, pues uno siempre lee estas historias y Dios siempre es capaz de volvernos al punto donde todo se quebró para que volvamos a tomar decisiones, como lo hizo con Jonás. Amén. Sí. Él es capaz de lo que, de lo que parezca un gran proceso como aquello que tú sientes que te está llevando incluso hasta el Seol, como lo sintió el mismo Jonás también. Realmente lo que nos está llevando es al punto de partida para que nuestras decisiones sean basadas ahora en Él y no en nosotros, porque creo que eso es lo que Dios quiere que las personas recuerden esta mañana, que hay decisiones que no son basadas en nuestra necesidad, sino en lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Hay que aprender de lo que nos acontece, porque si no repetiríamos la misma historia cuántas veces. Así es. Es importante que aprendamos eso, es importante que aprendamos que si te quitó a papá o te alejó de papá, es porque Él quiere ser tu padre, ¿no? Pero entonces si nunca lo vemos a Él como padre, estaríamos siempre viviendo el mismo ciclo. Como huérfanos. Siempre nos sentiríamos huérfanos y ya no nos volveríamos a sentir hijos. Así es. Por eso la escritura dice, aunque padre y madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Y bueno, partiendo a la historia de Daniel, ¿no? Que es una historia también muy distinta, porque Daniel va a pasar por un proceso, pero por obediencia. Ahora este va a pasar un proceso, pero por obediencia, ¿no? Que es lo que estabas comentando al comienzo. Daniel le toca vivir una temporada muy diferente y es que él no va a negar nunca a su Dios. Claro. ¿Sí? Es un obediente descarado. Así mismo es. Escuchó, bueno, si oro, me meten preso, voy a orar con las puertas abiertas. Así es, así es. Que todos me vean orando. Así es. Y las frases que más impresiona están en el libro de Daniel. ¿Sí? En el libro de Daniel hay una frase en el camino que creo que hace Sadrach, Mesach y Abednego, que dice, si Dios me libra, cuando lo meten en el horno de fuego, dice, si Dios me libra, sí igualito lo adoraré, pero si no me libra, seguirá siendo mi Dios. Claro. Esa es la frase más impresionante. O sea, como que yo entré en el proceso. Si Dios me saca, Lo alabo. lo alabo, pero si no me saca, Lo seguiré también lo alabando. seguiré alabando. Claro que sí. Esa frase es trascendental, ¿no? En la vida de un creyente. Esa es una fe verdadera. Como que, bueno, si Dios me dice que sí, lo alabo, pero también si me dice que no, también lo voy a seguir alabando. O sea, yo creo que es Dios. Yo siempre he visto a Daniel como un ejemplo de fe a lo que nosotros creemos, porque Daniel estaba rodeado de mucha gente religiosa. Sí, Mucha gente religiosa que no tenía, como quien dice, una sombra para adorar a los dioses que ellos adoraban. Pero entonces parece que somos los cristianos los que siempre tenemos que ocultarnos y hacer todo tras puerta, tras callado. Y a mí siempre me ha gustado de Daniel eso, igual que es de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron jóvenes, pero que fueron jóvenes que no les dio miedo que la gente supiese a quién adoraba. así es. Creo que a la juventud de este tiempo le hace falta eso. A la juventud de este tiempo le hace falta entender que demostrar a quién adoran o al Dios al que le sirven no es algo de cobardía. Así Es es. algo que más bien debería nacer de nosotros. ¿Sí? Y es impresionante lo que estás hablando, porque en este tiempo, pastor, estamos viviendo un tiempo muy difícil en cuanto a la juventud, incluyéndonos nosotros como jóvenes, ¿no? Y ayer lo conversaba con alguien, le decía, nos tildaron, y nos dieron una definición y no las creímos. Dijeron que la gente del 90 para acá es la generación de cristal, así le llamaron, y lo peor no es que nos llamen, lo peor es que nos creamos que eso somos. Y yo creo que los que somos de Dios debemos romper con eso y decir, ok, puede que la generación de este mundo sea generación de cristal, pero yo soy de la generación de Cristo. Y la generación de Cristo no es de cristal, no se rompe con cualquier cosa, la generación de Cristo está sobre la roca. Y hoy en día hablaba de que nosotros necesitamos como a veces como ministros, pastores, cambiar el mensaje, como que bueno, hay que hacer actividad especial para mantener. Hay que hacer esto para que la gente se mantenga. Hay que hacer
dinámicas para que la gente le agrade estar en Dios. Pero nos rodeamos en la Biblia de mucha juventud así. Sadrach, Claro. Mesach, Abednego, Daniel, Jeremías, Samuel. Son muchachos. Y no obstante ellos, sino que llegamos a Jesús. Yo siempre pongo a Jesús como ejemplo y digo, ¿qué edad tenía Jesús cuando comenzó? 30. ¿A qué edad termina? 33, un joven, es un muchacho. Y él no necesitaba que le hicieran actividades diferentes para él mantenerse. O sea, creo que el mensaje principal de todo esto es, nosotros podemos adorar a Dios así seamos jóvenes. ¿Y qué es lo que realmente mantiene? La adoración al Espíritu Santo, amar al Espíritu Santo. Claro. Cuando alguien ama al Espíritu Santo, no necesita que le hagan cosas para mantenerse, se mantiene. Por eso es que el mensaje actual es decir, quiero ver jóvenes como Daniel, quiero ver jóvenes como Sadrach, Mesach y Abednego, quiero ver jóvenes como Jeremías, quiero ver jóvenes como Samuel y quiero ver jóvenes como Cristo, que adoremos al Señor y que somos una generación que fue llamada para un propósito eterno en este mundo. Sí, porque Daniel demostró ser valiente y la juventud ahorita no quiere serlo. Porque la estrategia quizás era festejar entre el otro Dios, porque era lo que todo el mundo hacía, lo común. Pero entre leones, ¿por qué la cobardía siempre va a tener que ser Dios a un lado? Así es. Porque ese es el problema de nosotros como juventud, que ante cualquier circunstancia todo se debería ir menos Dios, pero nosotros preferimos quitar a Dios porque dejamos de ser uno más del montón si no quitamos a Dios. Y lo impresionante es que lo lleva a los leones. Le querían prohibir adorar a Dios. Ese fue el edicto que se firmó. Prohibido adorar a Dios. Y él abre las ventanas. O sea, como que diciendo, este, nada va a detener mi adoración. Nada va a detener mi búsqueda. Eso es valentía, ¿sí? Pero fíjate que a veces hoy en día nos firman el edicto de prohibirnos algo y nosotros lo aceptamos de una vez. Si nos prohíben esto, de una vez lo aceptamos. No, pero Daniel fue al revés. Le prohibieron. Ok, está un edicto firmado por la ley, pero yo ya firmé un edicto Con el Padre. con el Padre y no lo pienso romper, porque los contratos de Dios son eternos, son verdaderos y son únicos. Entonces Daniel prefirió seguir por encima de todo esto. Y dice la palabra que eso lo llevó a que fuese metido entre leones. Yo veo siempre el foso de los leones y yo digo eso, dice que le pusieron una prueba y la sellaron con el anillo del reino. Eso tuvo que haber sido un hueco en el que taparon con una cueva y no había ni un rayito de luz. Así es. O sea, yo comprendo como juventud que en este tiempo a veces debe ser difícil estar en una plena cueva oscura, que tú no ves nada y escuches leones rugir a tu alrededor. Que sientas cómo caminan, pero no estás viendo qué tan cerca están. Que los escuchas medio gruñir o medio rugir, pero que ni siquiera los ves o que sí te pueda causar algo de daño. Pero al final, ¿cuál es el propósito por el cual nosotros hemos decidido creer en Dios si no es que este reino se extienda? Amén. Porque la piedra se abre. Al final toda la tormenta duró fue una sola noche. O sea, si nosotros soportamos una noche, ¿qué tanta bendición puede haber al amanecer? Amén. Que cuando quitaron la piedra, ¿qué fue lo que dijo el rey? ¿Será que sí te salvó el Dios al que tú le sirves? Y él dijo, salve rey, aquí estoy. Así es. Entonces el rey cambió el edicto, dijo, a partir de ahora nadie puede prohibir que a este Dios, el Dios verdadero al que Daniel le sirve, sea adorado. Se adora. Impresionante, ¿no? Y ahí hay dos cosas en el libro de Daniel eh, que yo siempre he visto, ¿no? Por lo menos Sadrach, Mesach y Abednego los meten en un horno de fuego. Pero yo creo que el fuego no les hizo daño porque ellos estaban encendidos ya, Claro. ¿sí? Yo creo que la gente que se mete en el espíritu se enciende en fuego, ¿sí? En ese Dios de fuego. En ese Dios que dice Apocalipsis que sus ojos son como llamas de fuego, ¿no? Son como llamas de fuego. Y yo creo fielmente que el que está encendido en fuego
Lo pueden meter en el fuego, pero el fuego no te va a hacer daño porque está compaginado. Claro. Igualmente, Daniel. Daniel pertenecía al león de la tribu de Judá. ¿Sí? Cuando lo meten entre leones, el león no le va a hacer nada porque ese es su cachorro. ¿Sí? Ese es su hijo. Y los leones representan a ese león de la tribu de Judá. Lo meten entre leones, pero como él es de la misma descendencia de león, entonces no Somos le la misma gente. somos la misma gente. Por eso es que a Daniel no le pasa nada. Satanás se disfraza como león, pero no es un león. El verdadero león es nuestro padre. Entonces, el león de la tribu de Judá. Y cuando meten a Daniel, el rey pregunta, ¿estás fino? Sí, estoy en el lugar de confort. Estoy más seguro y más cómodo. ¿Será que nosotros podemos ver el lugar del proceso como el lugar donde Dios nos trae seguridad? El lugar de entre leones, ¿será que nosotros podemos hallar seguridad? Sí, sí podemos hallar seguridad siempre y cuando entendamos que en el proceso Dios nunca nos abandona y siempre estará con nosotros. Yo creo que él entre las cuevas y entre la oscuridad se sentía allí, que no sabía qué tan cerca estaban los leones, pero sabía que estaba el cuidado de Dios. Amén. Estaba el cuidado de Dios. Y cuando el rey lo llama, él dice, viva, oh, viva el rey. O sea, nunca faltó el respeto a la autoridad que estaba allí. Y creo que de ahí se firmó un nuevo edicto y dicen, hey, hay que cambiar este edicto y hay que reconocer que el Dios de Daniel es el Dios que cierra boca a leones, es el Dios que es verdadero, porque el proceso saca quién es el verdadero Dios, Amén. expone el verdadero Dios. Bueno, yo le hablo, por lo menos esta vez le hablo a la juventud, ¿sí? Creo que es lo que Dios coloca en mi corazón para hablarle. Le hablo a la juventud que entienda que, que es viable el sentir que todos te están impulsando a que reniegues del Dios al que tú decidiste creer. Es más, creo que hay jóvenes que en su entorno lo han cambiado, donde se encuentran ahorita, que les ha dado pena decir que en algún momento creyeron en este Dios. Así es. Pero creo que Dios les está hablando para recordarles que el no me avergüenzo del Evangelio es algo que tiene que volver a vivirse en la vida tuya. Amén. Es algo que tiene que volver a tu corazón, a tu vocablo. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque esto es poder de Dios para salvación. Amén. O sea, hay juventud que necesita recordar que en algún momento fuiste un Daniel, en algún momento fuiste un Sadrado, un Mesad, un Abednego, y que sí, el entorno te distorsionó un poco tu realidad, pero debes recordar que Él es el que siempre te libró. Amén. Amén. Y creo que ese mensaje hacia la juventud es una de las cosas que más necesita la iglesia de Cristo y el mundo. El mundo necesita ver jóvenes que no solo vean la escritura como historias, sino que entiendan que ese Dios que refleja cada historia existe y está vivo. O sea, yo creo que ahorita necesitamos ver una juventud que se apasione tanto por creer que Dios de verdad puede hacer cosas. Creo que eso es lo que se ha perdido. Por eso es que a la juventud los servicios se les vuelve nada, las adoraciones se les vuelven nada. Creo que vemos juventud en iglesias que a veces no quieren ya adorar, no quieren ya escuchar el mensaje, sienten que es algo rutinario, porque se creyeron el mensaje de la generación de cristal. No aceptan un no por respuesta. Pero el consejo hoy es decirte, tú no perteneces a la generación de cristal, tú perteneces a la generación de Cristo. Tú no perteneces a esa generación que se aburre o que tiene que estar viviendo cosas. Tú eres la generación que amas a Dios y que lo que más le apasiona es orar a puertas abiertas sin importar, a ventanas abiertas sin importar quién te mira, quién te ve, sentir orgullo de ese Dios que servimos. Por ejemplo, el mensaje es muy claro para nosotros es una honra. Siendo jóvenes es una honra, Amén. ¿sí? Servir a Dios y decir, este Dios es verdadero y es de nosotros, está con nosotros, nos pertenece, somos parte de Él. Creo que ese es el verdadero orgullo que sentimos. Yo sí algo que me da orgullo es saber que pertenezco a ese linaje de Cristo, a ese Dios todopoderoso.
Y bueno, yo creo que la historia es impresionante. Entre peces y leones. ¿Sí? Creo que fueron los dos procesos. Creo que fueron los dos procesos, pero creo que la historia termina muy hermosa de ambos. Tanto el que entró en el proceso por desobediencia como el que entró en proceso por obediencia. Creo que ambas historias terminan con un Dios que cumple su propósito. Suelta y no te avergüences. Así es. Creo que es un mensaje completo en esta oportunidad. Suelta y no te avergüences más del evangelio. Así es. Creo que Jonás nos refleja el soltar, pero Daniel nos refleja el no me avergonzaré, aunque firme el edicto, aunque hagan lo que hagan, no me avergonzaré de este Dios. Ya para ir finalizando, quiero decirles que la mayor reflexión es que, por ejemplo, Jonás termina yendo a Nínive, pregona, se arrepiente mucha gente en Nínive, es más, se arrepiente toda la ciudad, y por esa causa Dios no destruye a Nínive. ¿Sí? Creo que a veces estar entre peces es bonito porque al final te va a llevar a que otros conozcan a ese Dios de salvación. Creo que la historia termina viendo una ciudad de Nínive convertida, cambiada, transformada. Y yo le vengo a decir a personas que tu proceso de hoy es para que en el mañana quizás una ciudad entera conozca de Dios o mucha gente, pero para eso necesitamos también entender lo que es estar entre leones, que nunca sientas vergüenza. Nunca sientas vergüenza de llegarle a alguien y decir, Dios te bendiga, el mensaje que te traigo es este, mensaje de esperanza, de salvación. Creo que el orgullo, que cuando hables de Él, sientas orgullo, sientas felicidad, sientas alegría. Y creo que ahí es donde está el mensaje. Daniel también termina saliendo del proceso y tomando una posición. Porque cuando tú sales del proceso, Dios te posiciona. Así que mucha gente que está en proceso hoy, sé que no es fácil el proceso. No podemos decir, es un simple proceso. Claro. Los procesos, cada quien los vive y sabe lo difícil que son. Pero sí te puedo decir que una vez que salgas, Dios te va a posicionar. Pero para hacer cosas grandes, que nunca sientas esa vergüenza de ese Dios que te libró. De ese Dios que te libró. Porque hay procesos que no te va a librar nadie, solo Dios. Amén. Y bueno, yo cierro diciéndote esto, ¿verdad? Quiero quitar este velo y sacar a la luz, como quien dice, esta maquinación del enemigo, ¿no? Hay una escritura que Dios trae a mi corazón en este momento que dice que en los ancianos está la sabiduría, pero que en los jóvenes está la fuerza. Amén. Yo creo que una de las razones por las cuales el enemigo ha tratado de que tú como joven te sientas desmayado es porque sabe que la sabiduría del anciano puede guiar a un pueblo, pero la fuerza del joven acciona la obra. Entonces creo que el enemigo, más allá de todo el enrollo de mantenerte envuelto en tu proceso, te está quitando la posibilidad de ver que necesitas estar de pie porque tú eres parte de lo que va a accionar la obra de este reino en este tiempo. Amén, amén. Y yo cierro diciéndote otro versículo también sobre los jóvenes que es importante, que dicen, los jóvenes flaquean y caen. Sí, hay jóvenes que flaquean y caen, pero también dice, pero los que esperan a Jehová, que es impresionante, dicen Jehová, a Jehová, los que están esperando a Dios, los que están esperando la venida. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. ¿Sí? Porque están esperando al Señor. Se les renovarán sus alas como águilas. Así que el mensaje es decirle a los jóvenes, o sea, en ti hay propósito, en ti hay una esperanza y eres parte principal del avivamiento que Dios quiere levantar en el mundo, no solo en un país, sino en el mundo. Así que quiero decirte, joven, que nos puedes ver que en ti Dios tiene un propósito eterno. Y recuerda, ya no perteneces a la generación de cristal, perteneces a la generación del cielo. Así que recuerda que aunque estés entre peces y leones, Dios siempre está al control. Así que bueno, una bendición compartir con ustedes. Recordamos seguir nuestras plataformas, seguir nuestras redes y seguirnos por allí para que este mensaje se siga extendiendo al mundo. Así que gracias una vez más. Esperemos que estas palabras hayan sido de bendición para ustedes y le damos gracias a nuestro Dios, gracias al pastor Ronald por una vez más compartir todo lo que Dios le ha dado y por seguir haciendo vida en lo que Dios nos está entregando. Así que bueno, bendiciones de lo alto, pedimos que el Señor bendiga grandemente a todas las familias que se conectan. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Chao.